Bienvenidas, bienvenidos a la tercera mesa de diálogo de estudiantes de filosofía con la exposición Diálogo Plurintercultural ante el pensamiento indígena contemporáneo desde Guadalajara, porque ustedes se encuentran en ciudad y con al nuevo siglo de la filosofía desde 2025 al 2125. La exposición será en el orden en el que aparece. No ha entrado, pero cuando tenemos tiempo de participación. 7 minutos a los 5 minutos. Les recordaré que están en tiempo para que ya empiecen a cerrar y hacer la síntesis. Entonces, Tenoch, adelante, empiece con su reflexión de introducción a por qué es importante el diálogo pluricultural del estudiante de filosofía de nuestro departamento con el pensamiento indígena contemporáneo. Adelante, corre tiempo. Bueno, buenos días. Espero que yo creo que en el marco de esta mesa dedicada al pensamiento contemporáneo y al diálogo plurintercultural hacia el futuro, pues me parece que para iniciar, no sé, perdón, puede iniciar sin cuestionar primero pues el cómo hemos aprendido a analizar y comprender pues al pensamiento indígena contemporáneo, ¿no? Desde Guadalajara y en este nuevo siglo. Durante mucho tiempo... Perdón, Tenoch, se le está cortando. No sé si sea el micrófono o el lugar en el que se encuentra, pero habla y se corta un poco. Para ¿Se que me escucha resuelva ese mejor? problema técnico. Sí, adelante, adelante. ¿Ya se me escucha bien? Sí, adelante, ya, Bueno, adelante. bueno, no se me vuelva a cortar. Pues durante mucho tiempo las instituciones y la cultura oficial del país han producido una imagen del país que excluye o distorsiona pues de las civilizaciones originarias, ¿no? Frente a esto, pues he estado basando tanto para este tema como para una investigación que estoy haciendo en, en el trabajo de Guillermo Bonfil Batalla, que tituló México Profundo, una civilización negada, ¿no? Este libro pues me ha permitido entender pues que lo indígena no es pasado ni folclore, ¿no? Es una civilización que está profundamente enraizada, que sigue sus diversas formas de vida, conocimientos y cosmovisiones, que pues para pensar en el futuro, ¿no? Por eso decidí traer este tema, ¿no? Que es el México profundo imaginario. ¿Por qué? Pues porque a mi parecer está en el centro del desafío filosófico que es aprender a ver de nuevo para poder pensar de nuevo. Cuando observa la realidad cultural de México, o cuando le empecé, mejor dicho, cuando empecé a observar la realidad cultural de México, pues no empecé no partí de un terreno neutral. Lo que empecé, cuando empecé a observar esta realidad cultural, empecé a ver fue una contradicción estructural, ¿no? Por un lado existe una civilización mesoamericana, tradiciones, conocimientos, formas de relación con la naturaleza, tecnologías propias, lenguas que han persistido a lo largo de miles de años. Y por otro lado existe una ficción, una identidad nacional diseñada para borrar esta continuidad y reemplazarla pues occidental, ¿no?
esta contradicción como tal no es un tema, simplemente, por como la entiendo, pues es la condición desde la cual yo observo, ¿no? Y esta condición desde donde surge, pues este tema que les digo, el tema de investigación. Como les dije ahorita, el Dando es el México profundo y el México imaginario, ¿no? Pero ¿qué es el México profundo? A lo que me refiero cuando nombro al México profundo, pues no me refiero al folclore, ¿no? Ni un pasado congelado. Guillermo Bonfil Batalla eh, nos invita en su libro a observar al México profundo como lo que es una civilización viva, activa, cuyos modos de habitar el territorio, de de comprender el tiempo, de producir alimentos, de relacionarse con la tierra y con el en vivos y operando en millones de personas. Como observador, muchas de las prácticas que se han juzgado como atrasadas por tanto y tantos gobiernos no son restos premodernos, ¿no? En lugar, como muchos lo piensan, son saberes que han sido acumulados, son tecnologías que han sido adaptadas a esta tierra, son maneras de entender el mundo que sostienen de gran parte de la población mexicana, ¿no? El observador occidental, las personas que hemos sido educadas con los pensares o con el deseo de querer parecer del gobierno y diferentes instituciones, nosotros los observadores tienden a ver estas formas de vida como algo que debe de superarse, ¿no? Pero esta mirada crítica que nosotros debemos de tener, pues podremos comprender, no son restos, no son cosas con las cuales hay que superar, sino son expresiones de un proyecto civilizatorio muy profundo, coherente y, ahora bien, ¿quiénes son estas personas que digo como personalizados y como tal, qué es el México imaginario? El México imaginario como tal es un sistema de control cultural, ¿no? Un proyecto que desde hasta el Estado moderno de hoy ha buscado ser una tabla rasa para fabricar un país a la altura de Occidente, ¿no? Perdón Desde que mi... interrumpa, perdón que interrumpa, Tenoch. Sí, Y le quedan 2 minutos para que vaya cerrando su reflexión. muy Continúe. bien. Desde mi posición, pues veo que esta ficción produce dos efectos, ¿no? Exalta un pasado apropiado y museificado y niega al indígena vivo, su pensamiento, su epistemología y su... ¿Cómo lo hace? Pues a partir del el muralismo, el folclore, la educación nacionalista, ¿no? Todos estos dispositivos que en nombre de la unidad activan la potencia contemporánea de culturas originarias. Se celebra el pasado, pero se gobierna. Eh, ya para terminar, y durante pensando en este tema, se me hizo esta pregunta, ¿no? ¿De qué es diálogo intercultural desde Guadalajara para el siglo XXI, ¿no? En mi posición de observador mestizo, que fue formado por el México originario, pero que ha sido observado profundo, creo que un diálogo intercultural auténtico no comienza diciendo todo igual, o lo mismo. Se comienza reconociendo la matriz de negación que ha impedido ese diálogo tantos años. Se comienza admitiendo que la filosofía occidental no es el único modo de pensar, que valorar el pensamiento indígena no es un gesto moral, sino un acto epistemológico muy profundo. Para los próximos 100 años de filosofía, para mí la pregunta no solo es cómo integrar el pensamiento indígena contemporáneo, sino que debe de ser cómo dejar de nombrarlo desde la mirada colonial que lo ha definido
Y aquí vuelvo a la epistemología del observador como punto final. Solo podemos iniciar este diálogo plurintercultural si somos conscientes del lugar desde el cual observamos y del tipo del mundo que producimos con nuestras descripciones. Muy bien, Esto muchísimas. es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Tenoch. Ahorita volveremos sobre lo referido. Adelante, Carla. Había dicho yo 6 minutos, pero lo subí a 10 para que se explayen con calma. Y entonces, Carla, usted también tiene 10 minutos. Y entonces, faltando 2 minutos, le indicaré para que haga el cierre de su reflexión. Adelante. Ok, buen día. Bueno, yo me llamo Carla y bueno, creo que mi reflexión tendría que estar, o más bien está muy ligada a todo lo que aprendí este semestre en el seminario de pensamiento indígena contemporáneo, porque en las lecturas y durante las clases me obligué bastante a ver las cosas de manera diferente. Y yo creo que lo que más podría yo, o de lo que podría yo hablar es de justamente esas reflexiones o esos enfrentamientos que tuve con ideas preconcebidas que yo ya tenía. Por ejemplo, creo que lo que más recuerdo se trata sobre todo en los textos, sobre todo cuando se hablaba de la idea de llevar globalización o de llevar el progreso a comunidades indígenas, porque en teoría tendría que sonar bien y tendría que ser algo bueno, pero realmente ellos no hablan de progreso. Incluso en uno de los textos, no recuerdo cuál, se menciona que ellos no conocen tal idea como progreso, o que ellos, al no funcionar bajo el capitalismo, pues realmente no tienen una idea de lo que el progreso podría traerles a ellos, como nosotros lo podemos ver reflejado en riqueza o en pues bienes materiales o monetarios o sociales. Para ellos pues es algo que está bastante alejado de ellos y que realmente no tienen un referente al cual acercarse cuando se trata de hablar sobre llevar el progreso como lo conocemos nosotros a comunidades indígenas. Sin embargo, en algún punto se van a tener que enfrentar al cambio y se van a tener que acercar un poco más al, pues a la globalización, porque pues se ven enfrentados a que van a tener que moverse, o se ven enfrentados a moverse de sus tierras, a moverse de lugares en donde han crecido por generaciones, por esta misma idea de globalización y de progreso. Entonces, pues se vuelve inminente el hecho de que ellos se tengan que adaptar de manera bastante violenta a un mundo para el que no están preparados. Y sin embargo, pues están tratando de hacerlo. En clase hablamos bastante sobre que ellos están intentando llevar por sus propios medios la globalización a sus comunidades. Incluso el profesor nos comentó sobre había comunidades que ya estaban viendo la manera de ellos llevar el internet a las comunidades y distribuirlo ellos mismos. Y creo que es una gran manera de hacerlo. Sin embargo, creo que es algo a lo que se están viendo orillados y que debería ser una elección, y la globalización para ellos no es una elección, es una imposición, y no parece haber una manera de poder salirse de ella. Y creo que es una de las partes en donde más tuve que pensar, porque para mí, o creo que para la mayoría de las personas, decir, pues es avance, es globalización, es algo bueno, y realmente puede que no sea algo bueno para ellos como podría ser para nosotros, o que directamente no sea bueno, pero no tienen elección sobre eso. También creo que también lo que hablamos, y en lo cual reflexioné bastante, sobre los espacios que ocupan las personas de comunidades indígenas una vez que tratan de integrarse pues al sistema, y es un sistema que directamente los rechaza, y ellos tienen que buscar de alguna manera entrar y robar algún lugar que realmente no estaba destinado para ellos, pero pues ellos tienen que encontrar la manera
es una forma muy injusta, pero cuando se habla de abrirles las puertas es a personas muy específicas, a personas que tienen el acceso a la información, a la educación y a los medios para poder acercarse por ellos mismos a las instituciones. Entonces, es una manera bastante complicada de abrir el diálogo, abrir una puerta para ellos, porque no se les dan medios, sino que se abre un lugar y ellos tienen que buscar los medios, aun cuando nunca se les enseñó cuáles eran esos medios. Y una vez que llegan a estos lugares, pues se enfrentan a discriminación, se enfrentan a situaciones que ellos desconocen y se enfrentan a un idioma que tal vez no sea su lengua materna. Entonces, es una situación muy desfavorable para ellos. Además de que cuando ya se sale de las instituciones y se va pues a la sociedad, al mundo común, a los lugares comunes de todos, pues también van a enfrentarse a problemas de discriminación, porque creo que de lo que más se me quedó grabado de todo el semestre fue que incluso los lugares en donde a nosotros nos podría parecer que hay apertura, hay diálogo y hay tolerancia a las diferencias, pues realmente son diferencias que se encuentran dentro de la norma, perdón. Por ejemplo, cuando se habló de los miembros homosexuales de comunidades indígenas, cuando estos miembros llegan pues a las grandes ciudades, se enfrentan a la discriminación dentro de los propios círculos ya discriminados en las grandes ciudades, como la comunidad LGBT. Entonces, hay un tipo de discriminación de la que son víctimas dentro de esta comunidad ya discriminada. Y es, por ejemplo, cuando se habla de lugares comunes para personas homosexuales, o no sé, un bar gay, reuniones de grupos de apoyo, son para personas que se encuentran dentro de la norma en las grandes ciudades, es decir, personas blancas, personas que tienen acceso a la información, personas que cuentan con cierto capital social y económico, y pues ellos llegan prácticamente sin nada de eso y llegan a ser víctimas a otro lugar porque tal vez fueron ya víctimas en sus propias comunidades, y puede ser eso el hecho de que el causante de que ellos tuvieran que alejarse de esa comunidad. Se abrió toda una discusión interesante en torno a ese tema de las disidencias sexuales, pero creo que ese es de los temas que más quedaron grabados, pero creo que al final, en resumen, lo que más me queda de lo que estudié durante este semestre y las clases es que realmente yo desconocía muchísimo, y yo, aunque yo sabía que era tal vez un poco más consciente que las personas que no tienen acceso a esta clase de información o que nunca se lo preguntaron, aunque yo era un poco más consciente tal vez, la realidad es que estaba muy alejada de poder entender la situación que viven los grupos indígenas y muy alejada de poder entender la situación a la que se enfrentan cuando llegan a las ciudades, y en general muy alejada de sus contextos y de sus vivencias. Y creo que mi mayor reflexión o mi mayor aprendizaje es que pues realmente no conozco del tema, soy bastante ignorante del tema, aunque ahora sepa un poco más, y que tuve que enfrentarme muchas veces a admitirme una persona ignorante del tema, y fue complicado porque hay visiones que todavía se enfrentan en cuanto estoy en torno a lo que estamos aprendiendo. Entonces, creo que eso es lo que más se me queda y más he reflexionado durante todo este tiempo, el hecho de que tuve que verme enfrentada y cuestionada por todo lo que estoy aprendiendo. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Y como dice, sobre todo le agradecemos su franqueza y honestidad por cómo dice que ha estado enfrentada y cuestionada a sí misma desde el pensamiento indígena. Eh, para empezar a generar el diálogo, voy a leer brevemente una nota y desde ahí generaré la pregunta. Eh, Antier
A ver, hoy es martes, no, entonces fue ayer. Ayer salió esta nota. Las mujeres indígenas y afromexicanas son víctimas de discriminación múltiple. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Hugo Aguilar Ortiz afirmó que no basta con reconocer los derechos de las mujeres indígenas en el papel, sino que es necesario garantizar que se cumplan en la práctica. No voy a leer toda la nota porque es amplia, pero sí unos pedacitos. Entonces, dice, la Suprema Corte de Justicia realizó un evento llamado Espacio de Diálogo de Saberes, las mujeres indígenas y afromexicanas en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que las autoridades nacionales abordaron experiencias demandadas y propuestas para mejorar el sistema de impartición de justicia en México con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena. Y luego textualmente dice, las mujeres indígenas no son únicamente sujetas de protección, sino también líderes activas con derechos sobre su territorio, sobre su cultura, sobre su participación política y su autodeterminación. Hoy debemos reconocer con franqueza los retos. Las mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan una discriminación múltiple e interseccional. Las cifras y los testimonios son claros, las barreras son reales, falta de intérpretes y traductores, distancias largas a los tribunales, un lenguaje jurídico incomprensible, falta de sensibilidad cultural en algunos procesos y estos obstáculos son los que hoy en día limitan la acción de la justicia. De esa parte yo me regreso para hoy debemos reconocer o reconocer los retos en este diálogo intercultural y lo que se propone aquí en con ocasión eh, del Día Internacional de la Mujer Indígena es el reto que se propone, dice, las mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan una discriminación múltiple e interseccional. ¿Qué podemos hacer como estudiantes, como estudiosos de la filosofía para quitar o para hacer que disminuya esta discriminación múltiple e interseccional que viven hoy en día mujeres indígenas y afro-mexicanas? Quien guste tomar el micrófono, 3 minutos por respuesta como límite. Adelante. ¿Quién dijo yo? Adelante. ¿Quién de los dos toma el micrófono? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Es que a mí se me cortó. A ver, es que déjeme regresar al texto original, porque ya me había ido a otro texto. La pregunta es, primero la afirmación es, hoy debemos reconocer con franqueza, las mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan una discriminación múltiple e interseccional. ¿Qué podemos hacer como estudiantes de filosofía? ¿Qué podemos hacer desde el área de la filosofía ante dicha discriminación constante y recurrente aquí y ahora que padece la mujer indígena y la mujer descendiente o afromexicana, que son las personas que reciben más violencia y más exclusión en nuestro entorno? Recuerden que en el caso de Guadalajara, recuerden que las mujeres de cierta posición económica que contrataban mujeres indígenas a cierto parque de la colonia Providencia le llamaron el parque de las gatas. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Adelante, quien guste tomar la voz. Adelante, Tenoch. Bueno, recordando los diferentes textos que hemos estado leyendo en clase, me recordó mucho este tema de
del feminismo indígena. Como tal, esta parte, este texto que leímos sobre las mujeres indígenas zapatistas que fueron a alzar la voz como tal en su momento, ahí en la Cámara, no recuerdo bien si fue de diputados o de senadores, y recordando ese texto y lo que me hizo pensar como tal, pues yo creo que como estudiantes de filosofía, como filósofos como tal, pues en un muy primer momento, pues podemos como tal, no sé si decirlo, no sé si está bien dicho así, pero como tal levantar la voz o utilizar el pensamiento crítico, pues para tratar de desmantelar los estereotipos y prejuicios y estructuras racistas y coloniales que están incrustadas tanto en el lenguaje, en las leyes y en las instituciones mexicanas, ¿no? Eh, Esto también creo que incluye pues cuestionar el concepto de razón, ¿no? Eurocéntrico frente a otras cosmovisiones, ¿no? Eh, También pues yo creo que hay que tratar de promover el diálogo como en esta mesa, pues el diálogo intercultural y la decolonización del conocimiento, ¿no? Para tratar de expandir pues nuevas formas de entender y como dije hace un momento, pues tratar de destrozar, de quitar o de eliminar pues estos prejuicios que se le tienen a las mujeres indígenas y afrodescendientes. Pues como es bien sabido, bueno, gracias a los textos que hemos leído en la clase, eh, pues a las mujeres tanto afrodescendientes como indígenas sufren, si se podría decir así, una doble discriminación, ¿no? Por ser mujer y por ser mujer indígena, ¿no? Se les desvalora, se les pone en un nivel tan bajo que, como se dijo en el texto al que me estoy refiriendo, las mujeres zapatistas dijeron en su momento que hay veces que ni como mujer se les ve, ¿no? Por ser indígenas. Entonces, por lo que a mí se me ocurre, por lo que yo recuerdo de estos momentos, pues es eso, ¿no? El tratar de seguir haciendo estos diálogos plurinterculturales a favor de las mujeres indígenas y afromexicanas y el tratar de hacer que las instituciones mexicanas pues valoren más, ¿no? A estas mujeres y empezar a dejar a partir de esas instituciones, pues que empezar a hacer más movimientos pro ellas, ¿no? Pero no sé si me fui mucho por las ramas, pero eso es lo que yo pienso. Muy bien, muchísimas gracias, Tenoch. Carla. Pues yo creo que la mayor arma que podríamos utilizar nosotros sería pues tratar de concientizar, ¿no? Tal vez no sea tan efectivo como esperamos que sea o como ha sido para nosotros el educarnos en el tema y el pues de construir muchas cosas que nosotros ya pensábamos. Tal vez nosotros teníamos una predisposición a hacerlo por el hecho de estar en una carrera de humanidades, pero pues creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? El tratar de abrir algún puente o tratar de, más que nada, más que hablar nosotros, tratar de darle un espacio, un lugar y una audiencia a las personas que se ven afectadas por esto. Es decir, pues mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres que se encuentran pues fuera de la norma o fuera de lo hegemónico. Creo que ellas podrían aprovechar muchísimo más esos espacios para poder acercarse a tener un diálogo y hablar de lo que ellas han vivido y tal vez desde ahí se pueda empezar una conversación y se pueda tal vez iniciar un cambio o al menos plantar la semilla del cambio en las personas
que todavía pues tengan estas tendencias, pues sí, esas tendencias discriminantes, no estoy segura cómo decirlo. Y tal vez de esa manera se pueda generar cierto cambio, pero pues como les digo, no estoy muy segura de que eso sea todo lo que se pueda hacer. Tal vez nosotros desde nuestro lugar es lo único que podríamos hacer o lo mejor que podríamos hacer. Tratar de llevar la discusión a espacios más amplios y desde ahí tratar de generar una conversación, un diálogo y un cambio, pero pues nosotros nos encontramos predispuestos y en condiciones de escuchar otras experiencias y otras vivencias y a partir de ahí pues cambiar o modelar nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de ver a otras personas, pero ojalá estuviéramos totalmente seguros de que va a surtir el mismo efecto que en nosotros, en las personas que no se han acercado al tema de las comunidades indígenas o de las personas racializadas o discriminadas. Ellos tal vez se encuentren alejados de esa conversación, pero creo que abrir el diálogo para que las personas discriminadas o afectadas puedan hablar sería el primer paso y creo que el mejor paso para dar. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Ahorita que usted estaba hablando, hizo que me encontrara la siguiente nota que dice: jueza ordena al gobierno de Evelyn Salgado, es decir, de Guerrero, garantizar los derechos de la educación a estudiantes indígenas. Lo que no había pasado en otro momento y que hemos hablado de violencia estructural. Esto es de ciencia ficción y por eso la nota, un pedazo otra vez la voy a leer y desde ahí voy a formular la pregunta. Dice: la jueza ordenó la construcción de aulas, instalación de sanitarios y envío de maestros a una secundaria de la comunidad de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, en la región de montaña de Guerrero. Y dice entonces: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinola, por su parte, recordó que ante la falta de atención del gobierno del estado, han tenido que recurrir en 8 ocasiones a tribunales para exigir la asignación de maestros a escuelas de la región. Y entonces, dice: en conferencia de prensa, el presidente del Comité de Padres, Antonio Reyes, el comisario Mario Pacheco, el abogado Isidoro Vicario y el director del Centro de Derechos Humanos La Chinola, Abel Barrera, dieron a conocer la sentencia de un amparo promovido para garantizar el derecho a la educación y la infraestructura educativa de los estudiantes de secundaria. Ahí estuvo presente también la directora Elisa Romero y los padres de familia Paulina Espinosa y Aurelio Callejas. La secundaria técnica 229 Roberto Mejía se fundó en el 77 y recibe desdén es decir, el desprecio de las autoridades desde el año 2000. Y dice: no obstante, la construcción presenta que en su momento los padres de familia aportaron para hacer aulas, dice, no obstante, que presentan fisuras a causa de los temblores, además de goteras, hundimiento en el techo y el desprendimiento de pedazos de concreto. No cuentan con profesores desde hace 2 años de educación física, geografía, historia, formación cívica y ética, entre otras dificultades. La jueza séptima de distrito del estado de Guerrero concedió el amparo y protección de la justicia a la comunidad San Pedro Petlacala para que la gobernadora y el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa elaboren y aprueben un plan integral de cumplimiento de demanda. Este plan debe contener un diagnóstico técnico del plantel y su entorno, un calendario para la construcción o rehabilitación de aulas seguras y suficientes, instalación de sanitarios, de servicios básicos, dotación de mobiliario escolar mínimo, habilitación de un centro de cómputo en conectividad funcional para nivel secundaria y un esquema de mantenimiento.
La pregunta entonces viene, ¿por qué si es un derecho humano y es un derecho a la educación y se supone que hay presupuestos para en este caso, las secundarias, como esta, la Escuela Secundaria Técnica 229, ¿por qué hay que hacer demandas ante juzgados para que, y otras veces los juzgados no respondían, y por qué hay que hacer demandas ante juzgados si primera vez que en este caso, una jueza emite una orden para resolver el conflicto? Eh, ¿Qué le aporta, Carla, esta nueva situación, estas nuevas condiciones donde cada vez los indígenas dicen basta y ya es hora de hacer presión porque antes los despreciaban y nomás se hacían un lado y quedaban en el abandono y en el desprecio y ahora dicen basta, hay que demandar? Adelante, Carla. ¿Qué aprendemos de estas nuevas actitudes de los indígenas? Pues creo que aprendemos que es muy importante que tengan una, no sé cómo decirlo, perdón, una plataforma o que tengan una manera de poder hacer llegar sus opiniones o sus reclamos, porque antes era mucho más sencillo poder ignorarlos porque, claro, estaban aislados del mundo y se encontraban fuera de cualquier radar, no se hablaba del tema, no se tenía ninguna clase de consideración, mucho menos ninguna clase de respeto por sus necesidades. Y pues, por ejemplo, cuando hablamos de este tema de la educación y que hay muchísimo problema para que la educación llegue a las comunidades indígenas, a los niños de comunidades indígenas, pues es muy curioso, ¿no? Porque parece que a todos les preocupa bastante la educación de los niños y se habla de que los niños tienen que ir a la escuela, pues sí, pero hay niños que se quedan fuera de esa conversación y que ni siquiera son parte de esta idea, ¿no? Entonces, pues les preocupan muchísimo los niños, sí, pero ¿qué niños les preocupan muchísimo? Y creo que es importante que las comunidades indígenas tengan un espacio, una voz y que sean escuchados y tengan una plataforma para poder hacer sus reclamos, porque antes incluso hay comunidades, tengo entendido hasta el día de hoy, que siguen sin hablar español y que solamente hablan su idioma. Entonces, bueno, su idioma madre y nada más. Entonces ellos se encuentran totalmente desconectados y se encuentran fuera de cualquier oportunidad, pero creo, un poco a propósito el hecho de que se encuentren fuera de cualquier oportunidad de comunicación y de reclamo, porque eso hace muchísimo más fácil la tarea de ignorarlos y de despojarles al mismo tiempo de su lugar. Y creo que, bueno, en mi opinión es muy bueno que por fin estén teniendo esta oportunidad de hacer reclamos y de exigir que ellos cuenten con las mismas oportunidades que otras personas que ya viven en grandes ciudades, porque bueno, se les está obligando a que sean parte de la globalización y de las grandes ciudades, pero no se les da la oportunidad de incluirse y no se les dan los medios de poder hacerse parte del mundo, ¿no? Entonces, solamente se les empuja a participar de, de la economía y del capitalismo, pero nunca se les da la oportunidad de tener alguna clase de beneficio de ellos, sino que simplemente se busca aprovecharse de que ellos están obligados a ser parte de. Entonces creo que es muy importante que ellos también conozcan y sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones que el gobierno tiene hacia con ellos y que, pues sí, considero que hay una deuda, ¿no? En tener que hacer que ellos puedan entrar al mundo de manera mucho más sencilla. Creo que hay una deuda que se tiene que pagar y al menos se tiene que hacer algo para que ellos puedan entrar al mundo de manera sencilla, que no se encuentren con frenos, con situaciones que los obliguen a hacerse a un lado. Y creo que es muy bueno que por fin ellos estén enterados de que pueden exigirlo y que pueden hacerse parte del mundo, no nada más desde el silencio, sino también desde la exigencia de saberse parte de ese mundo.
Bueno, como tiene problemas Tenoch con puede, No, a- no, puede, yo puede ya hablar. puedo. Sí, Adelante, adelante. disculpa. Entonces, lo que comentaba es de que ah, un grupo de padres de familia indígenas demandan ante una jueza, ante un juez, la acción para que la gobernadora arregle la escuela y ponga profesores, y que esto antes los indígenas se quedaban callados y se les ignoraba completamente, y hoy se atrevan a alzar la voz y a ampararse y demandar, en este caso, a la gobernadora de Guerrero actualmente. ¿Qué opina de ello? La verdad es un tema que sí me causa mucho, me hace mucho pensar, pues, sobre todo porque sí, eh, sí hay como esta, pues, hipocresía como tal en el lado político, en que se dice mucho, mucho pro niños, ¿no? O sea, muy pro infancias, muy pro derechos y todo eso, pero al momento del accionar, pues sí se siente que hay una, como dije, una hipocresía, ¿no? O hasta yo pienso que por parte de algunos políticos, tal y como lo muestran aquí en este tema, en esta noticia, vaya, siento que hay hasta un tema de selectividad, ¿no? Por así decirlo, de sí, mucho pro niños, mucho pro infancias, pero las infancias que yo quiera, ¿no? Me parece muy bueno por parte de estos padres que alzaron la voz, como sí se dijo anteriormente, como lo dijo la compañera, como usted mismo lo ha dicho, pues antes se hacía mucho, pues estas personas indígenas, mejor dicho, callaban muchas cosas, agachaban la cabeza en muchos de estos aspectos, y que ahora estén queriendo, ya se hayan cansado de hacer eso y hayan decidido, pues, levantar la voz en pro de sus hijos, me parece algo maravilloso, ¿no? En Radio Indígena, escuchando radio indígena, sobre todo la estación pues de Radio Maya, así se llama. Ajá. eh, Me escuché también, no un tema muy parecido, pero sí algo igual, sobre también que se habían discriminado a un niño indígena maya, en una escuela por su dialecto, ¿no? Y me puse a pensar, me puse un tanto a investigar también un poco, pues sí era muy común, ¿no? Estos casos de discriminación hacia los niños indígenas por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su físico y demás, y que cada vez más se estén, pues estas personas indígenas, los padres y tanto los niños, estén levantando la voz y queriendo poner un hasta aquí hacia estos actos, me parece algo muy bueno, la verdad. Eh, Y bueno y necesario ya para los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, gracias, Tenoch. Eh, Tercera noticia importante que salió. SEDATU restituye 9,000 hectáreas a pueblos indígenas como parte de los planes de justicia. Y dice que eh, este martes pasado se restituyeron 9,000 hectáreas de acuerdo a los planes de justicia que impuso el gobierno de México a través del programa de atención de conflictos agrarios. Y dice la dependencia encabezada por Edna Vega Rangel detalló que 5 comunidades pertenecientes a 3 pueblos indígenas fueron beneficiados. El pueblo Huicharica se le restituyeron 5,956 hectáreas. El pueblo de Tarahumara, Ralamuli, 3,000, y al pueblo Odami más de 500. Y se dice que como parte de esas acciones hay otras tierras que se les habían quitado a los indígenas y que
se van a restituir en los siguientes meses. Más tierras a los Huitzáricas, a los Raramuri de Chihuahua. Y aparte de los Odami, están los Oixcama y Guarijó, los pueblos Lloreme Maya y Yaqui de Sonora, la Chichimeca Otomí de Guanajuato y Querétaro, el Chinanteco y Mazateco en Veracruz, Purépecha en Michoacán, comunidades de la montaña de Guerrero y pueblo Yumano y Cochimí en Baja California. Y dice aquí que en el 2026 se espera restituirse también territorios indígenas a la comunidad de San Sebastián, Teponacuaxtla y su nexo con Tuxpan en los Altos de Jalisco, entre otros. Otra vez, aquí tenemos un ejemplo de algo que no había pasado por muchísimo tiempo y que ganaderos, sobre todo, les habían quitado y habían torcido la ley por cosas raras para quitarles territorios a los indígenas que luego, después, en algunos casos de 90 años de estarlos peleando, se les están restituyendo. ¿Qué opinan de estas exigencias continuas de los pueblos indígenas y que por fin el gobierno federal está restituyendo grandes extensiones de hectáreas que bajo otros gobiernos, sin hablar de preferencias de partidos políticos, se decía, bueno, recuerdo que hace muchos años con dos partidos contrarios se decía, bueno, sí, los ganaderos se metieron de manera ilegal, pero producen mucha riqueza que esa riqueza, estas tierras en manos indígenas no producirían esta riqueza que están produciendo. Entonces lo justo es que ellos sigan produciendo y que esas fuentes de trabajo sirvan a las comunidades indígenas que están reclamando las tierras. Y ese era el criterio que se usaba para decir entonces que los invasores eh, eh, se les inventaba una acción de justicia social para decir la merecen porque ellos hacen productivas esas tierras. Hoy en día el discurso es distinto. Yo no sé si mejor o peor, pero es distinto. Esas tierras son indígenas, se han de restituir. Si queremos un diálogo plurintercultural, ¿qué opinan de esta restitución de tierras? Y que en el caso de Guadalajara recuerden que hay comunidades indígenas, hay ejidos a los que no se les han restituido las tierras y se les quitaron, como el ejido de San Juan Ocotán, que le quitaron las tierras para establecerse ahí la Autónoma de Guadalajara y cierto plaza universitaria y cierta zona popo de ahí de Avenida Patria, Acueducto, a Universidad, en fin. Hay varios ejidos dentro de Guadalajara que no se les ha hecho justicia. Y recuerden que a otros el aeropuerto les quitó terrenos y dijeron que les iban a pagar en dos partes. Se supone que ya les pagaron una, pero después de 30 años de no hacerles caso, tuvieron que tomar carreteras, avenidas y la carretera Chapala para que se les empezaran a pagar. ¿Qué opinan de estos acciones de los pueblos indígenas de decir, ya basta de despojos, ya basta de estas violencias que recibimos, y entonces salimos para que nos escuche el mundo, esto es nuestro derecho? Primero quisiera conocer esa su opinión antes de desde ahí generar otra pregunta. ¿Qué opinan de esta restitución de tierras que es un reclamo más y un logro que las comunidades indígenas, en este caso en México, están ganando juicios, aparte de que les puse ahorita de la gobernadora? Adelante, quien guste. Pues creo que va ligado a lo que estábamos hablando sobre cómo reclamaban la educación para los niños, ¿no? Que ahora por fin se están dando cuenta de que cuentan con la oportunidad y con el derecho de hacer o de externar su situación, que han sido
engañados, que se han sido despojados de sus tierras, que se les ha prometido mucho y realmente no se les ha dado nada, y creo que es muy bueno que, a pesar de que están obligados a hacer esto porque de otra manera no podrían acceder a la justicia, pues es bueno que sepan que son personas que cuentan con esa capacidad de hacerlo, ¿no? Porque antes, pues no sé si no sé si no entendían que no tenían los medios, si se les decía que no los tenían o si no sentían que fuera a hacer alguna diferencia, pero pues por muchísimos años callaron totalmente. Entonces, creo que es muy bueno que por fin se sepan partícipes de una sociedad y que ser partícipes de la sociedad les da derechos y que sepan que pueden exigir que esos derechos se cumplan y que ahora, haciendo que sus derechos sean vistos y se tengan que cumplir, ellos están haciendo muchísimo por sus comunidades, porque a algunos se les están restituyendo sus tierras, a otros seguramente no se les va a dar absolutamente nada, pero bueno, al menos que su reclamo llegue a más oídos, que se sepa más, que quienes les quitan sus tierras y sus lugares en donde vivían, que al menos sientan cierta presión por o no volverlo a hacer en otras comunidades o saber que tienen que pagar para poder acceder a esos lugares. Que sepan que no pueden llegar a despojar a absolutamente nadie de sus lugares de origen. Creo que es bueno que hagan, pues se manifiesten y exijan, porque esto también es un ejemplo para futuras generaciones de comunidades indígenas que ya van a estar totalmente conscientes de que no tienen por qué quedarse en el anonimato y callarse y solamente vivir las consecuencias de, de la discriminación y de los abusos que existen contra ellos, que sepan que tienen total derecho de no ser víctimas de estas situaciones, y que si son víctimas de estas situaciones, que también sepan que tienen la oportunidad de alzar la voz y de exigir que se pague lo que les han quitado o que se les devuelva lo que les han quitado. Muy bien, gracias, Carla. Tenoch. Sí, pues siguiendo esta pauta, sí me parece por lo menos un primer paso, ¿no? En este gran camino que estas comunidades indígenas han estado eh, caminando a lo largo de muchísimos años. Este, este tema de eh, del desplazamiento que diversas comunidades, sí, desplazamiento que diversas comunidades indígenas han estado viviendo, uy, yo creo que desde la revolución hasta la fecha. Sí es un tema muy delicado y del que hay mucho que hablar, pero pues sí, primer paso que se ha dado, o uno de muchos que se han dado en este sentido de que se les devolvieron estas tierras, eh, sí me parece algo muy, muy, muy bueno, y creo que también está orientado, sí, al hartazgo, ¿no? Que de estas comunidades, o por lo menos de esa comunidad, vivió durante muchísimos años. Y también yo siento que es un poco orientado también al apoyo, por lo menos social, que se ha estado viendo en estos últimos años, el cómo se ha dado un poco más de voz, un poco más de atención a estos problemas que estas personas han estado viviendo durante muchísimos años, ¿no? Me parece algo también pues, que hay que recalcar un poco, no sé si me equivoco o no, pero este tema de que se le devolvieron las tierras, pues es algo, un primer paso que ojalá de desentone en muchos más, ¿no? Pues sí, esa sería mi participación. Muy bien. Y ya como inicio, como parte del cierre,
Esas notas eran como un punto introductorio para la pregunta con la que cerraríamos. No ustedes, sino el conjunto de todo el estudiantado y profesorado de filosofía de Guadalajara, en este caso del CUSH. Vamos a esperar a que los pueblos indígenas nos interpelen, así como han restituido, han peleado para que les devuelvan sus tierras o para que demandara a una gobernadora para que les arreglen una escuela. Vamos a esperar a que nos interpelen, a que ahora sí nos demanden para que estudiemos el pensamiento indígena contemporáneo, vuelvo a repetir, no a ustedes, sino al conjunto de los estudiantes y profesores de filosofía. Pongamos el caso de Guadalajara, pero apliquémoslo a todo el país. Vamos a esperar a que ellos tomen esa postura o ya es hora de que con bastante ejemplos ya entendamos que la cultura mexicana es intercultural y que hay muchos conocimientos y hay mucho desconocimiento de esos conocimientos que podrían aportarle muchísimo la filosofía y las humanidades y que por una visión colonialista o de visión europea, por default negamos su pensamiento. Entonces, pregunta, ¿tenemos que esperar a que ellos nos interpelen como comunidad, no en sus casos aislados, como comunidad? ¿O ya es hora de que entendamos y pongamos un puente de diálogo desde la decolonialidad? Es decir, en la universidad ya quitemos ese pensamiento colonialista y nos volvemos decoloniales para poder entender y establecer un diálogo con las comunidades indígenas inmigrantes aquí en Guadalajara. Adelante, adelante quien guste y con eso estaríamos con las conclusiones de sus aportes, estaríamos concluyendo la mesa de hoy. Adelante, quien guste empezar. Adelante, Tenoch. Pues, A ver, se le apagó el micrófono, vuelvo a empezar. pues bueno, sí, iniciando la respuesta, pues obviamente no, ¿verdad? Por lo menos yo creo que las personas que estamos aquí en esta mesa de diálogo, pues como tal no estamos esperando, ¿no? A que pase eso, o por lo menos me lo atrevo a decir. Creo que en nosotros hay ya un deseo, pues real, o por lo menos un interés real en adentrarnos en este pensamiento indígena, en estudiarlo, en tratar de comprenderlo. Como los demás tratan de comprender a los occidentales, pues nosotros estamos tratando de comprender a los indígenas, ¿no? O por lo menos me refiero a este pensamiento indígena, ¿no? También están en nosotros el tratar de, pues, de invitar y de tratar de poner en el foco a este pensamiento indígena. Obviamente no, tal vez no como protagonistas, como tal vez lo serían los mismos indígenas, pero sí aportando nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, para no explayarme de más, pues la respuesta es no, ¿verdad? Por lo menos los que estamos aquí presentes no estamos esperando a que eso pase, ¿no? Pero ¿y la comunidad conjunta de estudiantes y profesores de filosofía que no consideran digno o que siguen excluyendo el pensamiento indígena? ¿Qué postura, qué comentarios les podría decir para que integren y no se esperen a ser interpelados, a que integren la filosofía, las filosofías indígenas a sus modos de filosofar? Tenoch. Um, Pues sería el mostrarle, ¿no? O sea, lo que a mí se me ocurre, pues el mostrar que estas filosofías indígenas no se quedan atrás en ningún sentido en comparación con las filosofías occidentales, ¿no? Sería el mostrar y el explicarles
el cómo funcionan estas epistemologías y cosmovisiones y demás indígenas. Y como tal, lo que yo les diría, pues sería que para tratar de iniciar en este pensamiento filosófico en un nivel académico, sería muy interesante primero estudiar lo que nosotros tenemos, por así decirlo, en casa, y después tratar de empezar a explorar lo demás, ¿no? Pero no sé si esté bien o mal lo que dije, pero es lo que a mí se me viene a la mente. Muy bien, gracias, Tenoch. Adelante, Carla. Pues yo creo que sí debería haber más apertura en torno a esto, pero creo que el problema es que, o al menos el problema que yo veo es que no se va a lograr hacer una verdadera apertura hacia comunidades indígenas o hacia posibles estudiantes que sean parte de comunidades indígenas, porque para empezar es un poco complicado hablar del tema en la universidad, ¿no? Creo, porque recuerdo que cuando estuve en un seminario de filosofía mexicana, pues se hablaba mucho de que, para empezar, parecía que la filosofía era exclusivamente europea y que lo que teníamos de este lado, pues era otra cosa, que era muy diferente. Entonces creo que empezando desde ahí va a ser un poco complicado cambiar cambiar esa visión o cuestionarla. Y ya si se lograra cuestionar, pues tendría que hacer como una reforma gigante, ¿no? O sea, tendría que cambiarse cómo se imparten esas clases, tendrían que abrirse más cursos en torno a lo que es la filosofía mexicana y latinoamericana, se tendrían que abrir espacios para que profesores que sean expertos en el tema puedan impartirla, no solamente profesores que tengan esta idea, ¿no? Entonces, se tendrían que abrir las puertas a personas, parte de comunidades indígenas, que puedan impartir estas clases y que puedan hablar de primera mano sobre la filosofía de comunidades indígenas. Y creo que para lograr eso es va a ser súper difícil. Ponerlo sobre la mesa es importante, pero va a ser complicadísimo, va a tomar años, va a ser, creo que muchísima gente va a no estar de acuerdo y va a tratar de imponer o quedarse más bien en cómo estamos en este momento, ¿no? Que es bastante complicado encontrar cursos de filosofías latinoamericanas o indígenas o mexicanas en la universidad. Entonces creo que para generar un cambio y que las personas indígenas puedan encontrarse con una mayor apertura en la universidad, primero tendríamos que cambiar mucho la visión que se tiene sobre estas comunidades y sobre las filosofías que hay en estas comunidades, y tal vez a partir de ahí empezar a iniciar un cambio y abrirle la puerta a que personas de estas comunidades sean quienes impartan estas clases y pues compartan sus conocimientos. Pero pues creo que hablamos un poco de eso hace rato, ¿no? Creo que abrir lugares y abrir la puerta así nada más, sin hacer nada antes, solamente le da oportunidad a personas muy específicas y es un muy pequeño grupo de personas de comunidades indígenas que van a lograr acceder a la institución, a la universidad. Entonces creo que el cambio debe ser desde dentro y sería empezando por cambiar esta visión de cómo se ven las filosofías indígenas en la universidad, y tal vez a partir de ahí se pueda iniciar un diálogo y se pueda hacer algo más. Pero si seguimos con creo yo que si seguimos con esta pauta de solamente abrir espacios y lugares y dejar que lleguen por sí solos sin ninguna clase de incentivo, bueno, pues creo que va a ser un problema, ¿no? Porque, pues como ya dije, sabemos qué clase de personas van a llegar. Es un perfil muy específico que deja fuera a muchísimas otras personas. Así es, Carla. Tenemos un reto muy interesante y aquí tenemos que trabajar en equipo, docentes y estudiantes,
porque usted ha tocado un punto muy, muy importante en el que hemos insistido que sí, los temas indígenas los deberían de enseñar indígenas y deberíamos de tener, y no tenemos en este departamento de filosofía ni en muchos en el país, indígenas que estén enseñando filosofías indígenas. Filosofía, literatura, historia, todas las áreas de humanidades. No las tenemos y no se dan oportunidades, como dijo Carla, por esa mirada colonialista y que tenemos que lograr irla cambiando, y para eso tenemos que cambiar de mentalidad de estudiantes y profesores para poder ir abriendo espacios, como dice, para que tengamos profesoras, profesores indígenas. Antes se podía justificar en que no había un marco jurídico y que el desprecio era sistemático, pero con la reforma al artículo segundo de la Constitución, que dentro de esa reforma que se hizo el 30 de septiembre del año pasado, se habla de igualar los conocimientos indígenas con los occidentales. Entonces, bajo esa base, nos podemos ir, ¿cómo se dice?, documentando y trabajando para que en su momento, en efecto, estoy completamente de acuerdo con usted, Carla, que este curso y otros fueran impartidos por miembros de comunidades indígenas. Eh, Mientras ocurre eso, pues tenemos que estar otros dando estos cursos y seguir invitando a comunidades indígenas, a miembros de comunidades indígenas a exponer. Eh, y la otra parte de esa mirada colonialista de las universidades, recuerden que por ahí les puse una lectura de los elementos de racismo dentro de las universidades en América Latina y que dije aplíquenlo a Estados Unidos y Canadá, pues habla de un menosprecio institucionalizado, de un desprecio sistemático contra comunidades indígenas. Y como les dije cuando empezaba el curso, uh, que mientras se siga con la idea de que la educación intercultural solamente debe de darse en universidades indígenas, esto no va a cambiar. Se los dije y lo vuelvo a repetir. La educación intercultural debe de darse sobre todo en las universidades públicas y privadas y no solo en la intercultural, es decir, en las indígenas, porque pareciera que entonces ellos se tienen que adaptar constantemente a nosotros, a las culturas extrañas. Entonces, muchísimas gracias por su participación, por sus reflexiones en esta apertura al diálogo con el pensamiento indígena contemporáneo como parte de las actividades del Día Mundial de la Filosofía que hoy se celebra, junto con el Día Mundial de Futuros que se celebra el 2 de diciembre y que este evento lo organizamos el cuerpo académico de Cibernética, Erótica, Filosofía, Teología y Ciencias Sociales y la revista Árbol Cuestional, revista de filosofía afroasiática, latinoamericana y del Caribe, donde dijimos es abrir espacios de filosofía en lenguas indígenas y que nos puedan leer en lenguas indígenas, pero que a su vez ellos sean leídos en español y en lenguas indígenas y que motive a las personas a conocer lenguas indígenas. Recuerden que estamos en la década de las lenguas indígenas y que la propuesta es que incorporemos lo indígena a nuestra vida cotidiana. Y que si se dan cuenta en la universidad no se nota, en el CUSH no se nota, y en muchas instituciones, tanto públicas como privadas, en los medios de comunicación no se nota, no se nota que se esté viviendo el decenio de las lenguas indígenas porque no se pone notas
en alguna lengua indígena. En ese sentido, Árbol Cuestional, desde que lo creamos, sí está presentando algunas notas en lenguas indígenas y digo algunas porque todavía no tenemos los espacios definitivos de miembros de comunidades indígenas para decir que todo el tiempo pueden estar haciendo transcripciones para que en su lengua puedan ser leídas. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Que estén bien y nos vemos en la siguiente, en la siguiente mesa de participación, a las cuales se les invitará por si desean participar para el siguiente semestre. Que tengan buen día